Y buenas tardes, mis queridos compañeros. Bienvenidos pues al día de hoy, al taller. Me parece pertinente la temática pues de la transposición didáctica, porque vamos a entender nosotros como expertos en las temáticas, ya seamos como generalistas, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando hablo de generalistas? A los docentes que están en educación inicial, preparatorio, en el nivel, perdón, pues de elemental y en el nivel de la media. Cuando ya hablamos nosotros de especialistas, hablamos específicamente de los compañeros que están en la superior y del bachillerato, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta directamente de qué se trata, cómo debo de enseñar, ciertas situaciones específicas, por ejemplo, que en áreas nosotros necesitamos abordar para ahora sí ingresar al verdadero proceso pues educativo. Ahora, nosotros pues como expertos en las materias, como les decía, como generalistas o especialistas, somos las personas indicadas para tomar en cuenta la metodología de impacto y que tenga un resultado en el saber. Porque nosotros somos los eruditos, ¿verdad? Los que manejamos al revés y al derecho la asignatura, la materia o de manera general. Y debemos de ver la forma exacta para lograr este proceso educativo. Esta transposición directamente se la trabaja cuando ustedes pues como ya licenciados, máster, bueno, en educación, trabajan en la asignatura de didáctica, ¿verdad? Entonces la didáctica ustedes saben que es sinónimo de juego, la didáctica es sinónimo de recursos, la didáctica pues es sinónimo de estrategias, ¿verdad? Y didáctica es sinónimo realmente hoy en día en este paradigma que estamos rompiendo de la educación, de esta brecha digital, de todo lo que tiene que ver directamente pues con el impacto en la parte digital. Vamos a ver solamente lo que es directamente la transposición didáctica mediante pues el compartir ahora sí de la pantalla. Vamos a esto, lo que es la transposición didáctica, de qué se tratará, y Patti me decía, y esta temática, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un séptimo grado, por darles un ejemplo, y nos damos cuenta que tenemos un estudiante directamente que tiene una competencia de cuarto grado? Ahí viene que nosotros debemos adaptar, nosotros debemos modificar, nosotros debemos de llegar a ese estudiante. ¿Para qué? Para que obtenga el proceso necesario y logre llegar de alguna forma, no en todo, pues, basándonos solamente en las áreas generales, por lo menos que desarrolle las habilidades en las áreas bases. ¿Por qué? En el momento que el estudiante en lengua y literatura yo le enseño las macro destrezas, hablando de que de leer, de escribir, de escuchar y de argumentar, en ciencias naturales obviamente se le va a hacer más fácil, obviamente en ciencias sociales igual. En cambio, ¿qué pasa con cuando directamente nos enmarcamos, ¿verdad? En la parte del cálculo. También nosotros es verdad que realizamos un enfoque completamente holístico, un enfoque completamente integral y que sí tenemos una temática directa en planificación, pero eso no significa que no vamos a tocar el resto de las asignaturas. Muy bien, vamos directamente a la temática de esta transposición didáctica. Aquí yo tengo, y me gustaría que observen un ratito, una imagen donde representa todo lo que tiene que ver con lo que es la transposición didáctica. En caricatura, si bien es cierto, en un cómic que viene y dice, debo atender sin perder detalle lo que esté explicando la maestra. El niño lo está pensando. Y poner todos mis sentidos y no distraerme. Y concentrar toda mi atención en estar atento. Y viene la docente y pregunta, ¿entendieron, niños? Sí, señorita, pero esa cara es de que el estudiante entendió. ¿Qué opinan ustedes? O que no entendió. Pero bueno, miren, yo se los dejo a su criterio directamente de lo que tiene que ver que el estudiante muchas veces nosotros damos el contenido, pero no llegamos a que el estudiante entienda, comprenda este saber directamente. Y ahí es cuando nosotros pues tenemos que ponernos
en lenguaje coloquial, muy pilas y decir, bueno, aquí pasa algo con este estudiante, vamos a mejorar, vamos a ayudar. Ahora, esta transposición didáctica, ¿qué es? Vamos a hacer una lectura muy breve, muy simple, muy sencilla y nos vamos a fijar en el contenido. Dice, la transposición didáctica. Los contenidos que se transmiten son una sola selección del conocimiento científico. Es decir, cuando yo me siento a planificar mi clase y digo, bueno, yo voy a dar esto, porque bueno, obviamente tengo que cumplir un contenido, obviamente tengo que cumplir con el grado de complejidad al grado al que yo estoy asignado en mi carga horaria, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que seleccionar el contenido y el conocimiento científico bajo mi experticia que debo dar al niño. Luego, una selección que no implica un simple recorte, sino también una transformación del saber original. Es decir, que yo he estudiado en el libro, he leído, he visto documentales de fuentes completamente pues fidedignas, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí yo tengo que hacer una transformación, ¿verdad? Una transformación, un resumen, algo impactante para que ese estudiante logre comprender lo que yo quiero decirle. ¿Por qué? Porque si yo pierdo ese grado de complejidad que me están dando para un nivel específico, no va a tener las competencias, las habilidades necesarias para llegar a un indicador directo de logro evaluativo. ¿Ok? A este proceso de transformación, Chevallard lo llama transposición didáctica. El trabajo, ojo, aquí viene el verdadero concepto, el trabajo que transforma un objeto de saber, ojo, un objeto de saber en un objeto de enseñanza. Es denominado la transposición didáctica. El objeto de enseñanza, miren, una cosa es saber, el tener el saber, el contenido científico, epistemológico, a cómo se transforma en la enseñanza, lo que comprende, lo que aplica, lo que resuelve. Miren la diferencia, porque muchas veces nosotros podemos comunicar el saber científico, el saber epistemológico específico de un fenómeno, pero no se entiende, no lo relaciono, no lo fundamento, no lo aplico en la vida cotidiana. Yo puedo dar un concepto y si yo lo aplico en la resolución de una problemática de mi diario vivir, ya sea en mi contexto interno o externo, yo ya tengo un objeto de enseñanza. Y ahí ya estamos hablando de un aprendizaje no solo significativo, sino de un aprendizaje completamente funcional, de un aprendizaje completamente vivencial, que de esto se trata el día de hoy. Ok, vamos a ver. El esquema de la transposición didáctica tiene que ver el objeto del conocimiento, el objeto enseñar y el objeto de enseñanza. Chevallard destaca 3 tipos de conocimiento. Miren, mis queridos compañeros, y que hay que estar súper pilas a ello. El conocimiento erudito, los temas, los contenidos que nos da el Ministerio de Educación y que nosotros priorizamos y decimos, bueno, esto de aquí yo no puedo dejar de lado porque donde yo dejo esta destreza directamente imprescindible, ¿verdad? Estoy mandando abajo un proceso que se va a dar como resultado al término, al final de un nivel. Y que ese proceso que se lleva a cabo va a dar un resultado con el perfil del bachiller ecuatoriano. Miren cómo todo se articula y esa es una de las principales importancias que hoy en día pues estamos manejando y trabajando como docentes. Es por eso la importancia y la necesidad, mis queridos compañeros, de aprender a segregar contenidos, a manejar y dar responsabilidades de los niveles más pequeños hasta los más grandes, trabajar con metas, es decir, bueno, usted se encarga de esto, yo me encargo de ello y el siguiente compañero de aquello. Ok, tenemos el conocimiento a enseñar. ¿Cuál es ese conocimiento a enseñar? ¿Dónde lo encontramos? En el currículum,
en la planificación y en su plan de clases, que hoy en día, pues ustedes bien saben que estamos planificando de manera semanal. Se reúnen con sus áreas, hacen sus divisiones temáticas o segregan ya destrezas y dan asignaciones directas, ojo chicas y chicos, directas, para que cada grado pueda proceder a una meta específica y llegar al tan ansiado logro de calidad que a nivel nacional, el sistema nacional, pues como el gran sistema tiene una meta a cumplir. Ahora, el conocimiento enseñado. ¿Cuál o de qué se trata esto? Del conocimiento enseñado, del desarrollo de contenidos o información, ¿verdad? En el aula, que son un cuadro de nociones directas para trabajar la transposición didáctica. Ok, vamos a seguir observando de qué se trata. Obviamente, para que comprendan por si acaso, TD es la transposición didáctica. Tengo el saber, que viene del sabio, lo que les pronuncio a cada momentito, que la parte epistemológica, el origen, la parte científica, ¿verdad? El saber enseñar, ¿dónde lo encuentro yo? En el currículum real. Pues hoy, el año pasado, antes de esta pandemia, hablábamos de un ajuste curricular. Ahora ya hablábamos, hablando de la fase costa, hablaban de un currículum compactado. Hoy, en estas fechas, pues está sonando y tronando lo que es el currículum priorizado y el currículum priorizado para la emergencia, donde ambos parten del ajuste curricular, donde nosotros estábamos acostumbrados a planificar. La diferencia del currículum priorizado es que en este yo encuentro las destrezas básicas imprescindibles, las que yo no me puedo saltar, las que yo no puedo omitir, porque donde omito trunco el proceso educativo en el estudiante. En cambio, las deseables, que es donde encuentro dentro también del currículum priorizado, son destrezas que si las veo o no, puede ser que tenga un impacto indiscutiblemente, pero no va a tener el mismo impacto que dejar estas destrezas imprescindibles. Y de ahí pues viene el currículum priorizado para la emergencia, que aún es un resumen, un compendio directamente de lo más importante, de lo más necesario que se necesita en el nivel, donde pueden haber destrezas de segundo, de cuarto, de quinto, si hablo de un nivel elemental, pero que son el fundamento, la base para lograr el objetivo de aprendizaje en ese nivel, ¿ya? Ahora, tenemos el saber de enseñanza. ¿De dónde sacamos o de dónde yo puedo tomar en cuenta este saber de enseñanza, chicos? Desde el texto del saber. ¿Cuál es el texto de saber? Pues hoy en día pues hablamos de los textos integrados, hablando de una escuela fiscal o hablando de las escuelas particulares, los textos que mediante la elección pues de los coordinadores de área, de junta académica y demás organismos o entes principales en el desarrollo pedagógico intervienen, ¿verdad? Tenemos aquí mismo pues el objeto del saber con el objeto del saber. ¿Qué es esto de que el objeto del saber y el objeto de saber? El objeto de saber son muchos, no es solamente uno, ¿verdad? Son algunos, donde siempre debe de incluir el medio digital, en donde la transposición didáctica es la parte importante y fundamental de este material didáctico. Ahora, vamos a hacer un análisis de trabajo interno para esta transposición didáctica. ¿De qué se trata? Miren, de identificar los tipos de objetos disciplinares, auxiliares y generales, hablando pues directamente del saber. Comparar saber sabio versus saber de enseñanza, lo que hablábamos, ¿verdad? Del contenido científico versus lo que se enseña, lo que se aplica. Señalar características del texto del saber, desincretizado, despersonalizado y secuencial. Ya vamos a ir viendo de qué se trata esto de desincretizado. Es cuando nosotros directamente hacemos la segregación, chicos. Cuando hablamos de segregación de destrezas es cuando yo digo, a ver, el nivel de complejidad, hablando de un nivel superior, por ejemplo, tengo un contenido para octavo que prosigue en nivel de complejidad para noveno y para
Décimo, el despersonalizado, es decir, que no se va a involucrar directamente a un contenido que yo encuentre solamente en el libro, sino que también yo puedo empatar con algún otro insumo que me puede lograr, pues obviamente el proceso educativo. Y la parte secuencial, hablando pues en grados y niveles de educación. Señalar características del tiempo del saber. La dialéctica, ¿a qué me refiero? Con lo antiguo, con lo nuevo, es decir, esas ideas previas, ¿verdad? Con las ideas nuevas del saber erudito que yo le voy a dar y lo voy a empatar con ese niño. Identificar el cronogénesis. Si el maestro programa los tiempos de aprendizaje, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros decimos, no, es que yo más o menos me tomo una semana por destreza, pero una destreza consolidada, una destreza pues adquirida, ¿verdad? Ahí viene con el cronogénesis. Ahora, aquí hablamos con la topogénesis. Si el maestro pues maneja la teoría y el alumno la práctica. No es solamente que el maestro maneje la teoría, chicos, chicas y compañeros, pues no, es que el alumno tome, lleve a la práctica todos estos contenidos. Vamos a ver. Dentro de la transposición didáctica tengo dos opciones, queridos compañeros. La primera opción se la voy a leer para que ustedes tengan pues en su discernimiento, y también la opción número 2. Opción 1, para su propagación. Un docente coge un texto y lo toma como modelo, elabora su programación de acuerdo al índice, sigue los mismos procedimientos, la misma secuencia, los mismos ejercicios, etcétera, para su enseñanza. Es decir, que yo, todo lo que está en el libro, lo que hago es hacer una comunicación directa, una reproducción, no doy mi aporte, lo único que tomo es el libro, nada más. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta, porque hoy en día el Ministerio de Educación nos dice, sí, usted tiene el texto integrado, pero compañero, dosifique, pero compañero, contextualice. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿y cómo hago si yo solamente me guiaba por el libro? Pues ahí viene la experticia suya, donde tiene que buscar más material, más insumo y agarrarse de la mano como un matrimonio consolidado con las herramientas digitales. Tenemos ahora la opción 2. Para su programación, un docente toma un texto, elige los contenidos de acuerdo a su programación, hace adaptaciones y o modificaciones para su sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta las características de los alumnos. No hablamos de adaptaciones curriculares directamente, no es la base específica de aquí del modelo de la transposición didáctica, pero de la modificación que yo haga aquí, al contenido científico, al saber directamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta cadena de la transposición didáctica? En primer lugar, los saberes y prácticas válidos en la sociedad. Ok, saberes y prácticas válidos en la sociedad. Miren, ya estamos hablando de problemáticas de la comunidad, de la localidad, de la ciudad, del país, ¿verdad? Que yo debo de aplicar para lograr algo. Luego, esta cadena que viene y que parte directamente de un modelo general, viene el currículum formal, donde hay objetivos y programas a realizar, a llevar a cabo en toda mi misión como docente. El currículum formal en este caso, hoy en día pues hablamos del currículum priorizado. Ahora se viene el currículum real, los contenidos de la destreza. Cuando yo vengo a hacer mi barrido de contenidos y decir, ok, en el currículum priorizado hay estas destrezas, pero sin embargo, yo voy a realizar, tengo que realizar por la realidad, por el contexto que tengo en este momento, esta destreza. Y ahí viene mi aporte real y ahí viene mi transposición didáctica, que me va a dar como resultado aprendizajes efectivos y duraderos del alumnado, porque yo al hablar de un aprendizaje funcional, de un aprendizaje vivencial o a largo plazo, significa que este aprendizaje, mis queridos compañeros, va a durar para toda la vida,
no para 48 horas, no para 24 horas, no para 72 horas, sino para toda la vida. Así como cuando nos ponen los ejemplos de que si usted aprendió a andar en bicicleta cuando era pequeño y después de muchísimos años, otra vez coge una bicicleta, lo va a lograr. O cuando maneja y ha dejado de manejar un tiempo, lo puede realizar. ¿Por qué? Porque tuvo un aprendizaje de impacto, un aprendizaje que verdaderamente logró y que en su momento debido pues lo va a aplicar y lo va a recordar, ¿sí? Tenemos que aprender los 3 qué dentro de la transposición didáctica. Cada vez que nosotros vayamos a planificar, queridos compañeros, debemos de tomar en cuenta estas 3 preguntas. ¿Qué voy a enseñar? Es decir, el contenido y dónde encuentro el contenido. En las destrezas, en todas las destrezas que ustedes tienen y encuentran en su currículum, ustedes ahí tienen el contenido, el saber directo del que pues van a sacar la parte científica, epistemológica, del origen, de lo que desean enseñar, aprender al estudiante. Ahora, la segunda pregunta, ¿para qué voy a enseñar? El objetivo. Dentro del ajuste curricular y dentro del currículum priorizado y para la emergencia, también pues tenemos directamente los objetivos, ¿verdad? Los objetivos directos del aprendizaje. Porque si no tengo un objetivo, ¿cómo sé lo que deseo lograr específicamente en ese aprendizaje? Es cuando nosotros decimos a los chicos, vamos a salir al patio. Ok, pero hasta para salir al patio hay un objetivo. Cuando estamos en la parte presencial, por darles un ejemplo, chicos, vamos a salir al patio porque los noto un poquito inquietos, que necesitan tomar aire, refrescarse, oxigenarse y regresar al aula y poder pues comprender y entender todo lo que les voy a dar el día de hoy. Vuelvo y repito, para salir al recreo también hay un objetivo para hacer el break. ¿Por qué? Porque es hora que los chicos pues hagan su parte nutritiva para que su cuerpo pues ya tenga esa regulación en la parte de los alimentos y en la atención, en el estar un poco más despiertos, dinámicos, para que todos esos nutrientes hagan directamente el efecto en el proceder educativo. Miren, entonces les estoy dando ejemplos súper básicos, pero al hablar ya de contenidos, si yo voy a enseñar una suma, una resta, una multiplicación, una división, debo de tener el objetivo. ¿Por qué? Porque en el inicial yo le voy a dar una noción de lo que es el aumentar, lo que es el disminuir, lo que estar antes, lo que estar después, lo que estar entre. En preparatorio yo ya le voy a dar una noción directa de cantidad. De segundo para arriba yo ya voy a trabajar todo lo que tiene que ver pues directamente con cálculo. Ya voy a empezar valores posicionales, ya voy a decir unidad, decena, centena, ya voy a dar sumas con un dígito, con 2 dígitos, con complejidad, con facilidad. Bueno, entonces miren cómo todo esto pues se va realizando y basa directamente en el objetivo. Y la didáctica es la parte suya que usted hace para el impacto del desarrollo en el aprendizaje pues educativo. Ok, vamos a seguir. Aquí yo les tengo un ejemplo de la planificación pues que está en el currículum priorizado, muy generalizado, súper generalizado, de una primera semana rapidísima, donde tengo los conceptos esenciales. Estoy tratando lo que es del proyecto. Al hablar de instituciones fiscales, han trabajado de manera semanal con proyectos y ahora pues están con fichas primero. Ahora están trabajando con proyectos donde estos proyectos toman una durabilidad de 4 meses y aquí hay un ejemplo súper fácil, ¿ya? Los conceptos esenciales, ¿de dónde los voy a sacar? Los voy a sacar directamente de mi currículum priorizado o mi currículum priorizado de la emergencia, en donde encuentro que va a expresar sus emociones, va a ser creativo para elaborar el material y va a tener que interactúe con la comunidad. Ahora, la destreza. Aquí tiene la destreza de lengua y literatura del nivel 2
y es la destreza número 1. ¿Por qué estará esto con amarillo? Porque esta es una planificación directamente de segundo año de educación general básica, pero ha desagregado esta información y por eso está de este color. ¿Por qué? Porque se va a enfocar solamente en este contenido que está del color amarillo. Ahora, aquí tenemos el indicador de logro, de evaluación directamente, que va a partir de ¿dónde? Al momento que encuentro yo la destreza. Ahora, tengo las orientaciones metodológicas con la propuesta del docente y la recomendación al padre de familia o al tutor directo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ustedes saben muy bien que las orientaciones metodológicas y las propuestas que debemos de hacer como docentes, pues tienen que tener estas 4 fases. Hoy en día, pues hablamos más del proceso de inicio, ¿verdad? De la situación del proceso de la construcción del aprendizaje y la parte final, pero que se basan directamente de ¿dónde? De la motivación. ¿De dónde yo voy a sacar la motivación? Puede ser de un video, de una adivinanza, de un cuento, de una poesía, de un verso, de una retahíla, quizás de un cuento pictográfico, bueno, de un PDF, quizás hasta de una propaganda de televisión en algún momento. Entonces, eso es lo que a mí me va a motivar, es lo que a mí me va a empatar en todo el contenido que yo voy a realizar directamente. La reflexión es nada más ni nada menos, pues, que las preguntas, esa lluvia de ideas, ¿no? Y cuando llueve, pues, ustedes saben que caen gotitas, gotitas, gotitas. Así mismo es eso de las lluvias de ideas. Gotitas de conocimiento, del saber, de esa parte interna que tiene el niño, del saber que viene pues desde su casa, del saber que tiene durante su experiencia, el momento específico. Y aquí en la reflexión hay una parte muy, muy importante, queridos compañeros, donde yo voy a desprender la realidad, perdón, la fantasía de la realidad. ¿A qué me refiero con la fantasía? Con lo equívoco, lo que no tiene un fundamento científico, y lo voy a llevar al nivel de la realidad, lo que sí tiene un contenido científico. Ok, de ahí procede lo que es la conceptualización. ¿Qué tiene que ver esto? El contenido científico, el saber que yo voy a dar, esos objetos de saber que hablábamos en la transposición didáctica, pues es eso, esa conceptualización. Y de ahí viene la consolidación, que es el saber del aprendizaje, es decir, el resultado donde el niño ya aplica, donde el niño empata, donde el niño ya presenta, donde el niño ya tiene un resultado, ¿sí? Y las recomendaciones, pues obviamente al padre, que no me voy a centrar en eso, pero se centran pues en la recomendación basándose en las actividades y en la propuesta del docente. Esta planificación está muy generalizada, obviamente para que ustedes pues lleguen al impacto del entendimiento, ¿verdad? Ahora, debemos de tener claro que es una aproximación a la enseñanza. ¿De qué se trata esto, de esta aproximación? En primer lugar, es la distancia entre el saber a enseñar y el saber enseñado. El saber a enseñar. A ver, ¿de qué se tratará esto del saber a enseñar? Esto es directamente lo que tiene que ver el docente, la preparación del docente, en el momento pues que empieza a leer su libro, a leer su otro insumo, que a leer esta ficha pedagógica, que en este año hablamos muchísimo, y todo lo que es esa experticia que se logra durante el tiempo que somos docentes. El saber a enseñar, ok, yo tengo que saber enseñar porque si no, no voy a tener un resultado. Y el saber enseñado, el saber que voy a dar como origen la enseñanza directa, ok. Esta aproximación de la enseñanza basada directamente en el estudiante habla sobre la distancia del saber enseñado, o sea, lo que se obtuvo como resultado del niño,
¿verdad? De lo que él ha aprendido en el transcurso que hemos hablado, de su experiencia, de su contexto, de lo que sabe hacer en esa reflexión, en esa lluvia de ideas y en ese saber aprendido que lo ocupó, que lo hizo en la fase de la conceptualización, donde usted intervino directamente como un orientador, como un facilitador del conocimiento y lo consolidó ya en el refuerzo, ya sea enviado a casa o en el refuerzo que usted analice en sus encuentros sincrónicos, pues que hoy en día hablamos que al hablar de encuentros sincrónicos, pues directamente es sinónimo de tiempo real, ¿verdad? Ok, yo les voy a dar unos ejemplos aquí acorde a ciertas pues áreas directamente de cómo es esto de la transposición didáctica, ¿sí? Directamente. Ok, aquí obviamente ya ustedes han deducido y saben que es pues la asignatura de matemáticas. Ahora, debemos de saber para que haya una transposición directa, verdadera en el estudiante, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, pues tiene que saber que tengo que tener esa fase simbólica primero, esa fase gráfica y esa fase concreta. ¿Qué es esto del símbolo? ¿Cuál será el símbolo aquí? Les voy a dar la respuesta un ratito, piénsenla y digan, bueno, a ver, Ruth me está preguntando cuál es el símbolo. ¿Será el número? ¿Serán los carritos? ¿Serán los legos? ¿Serán las imágenes que representan las centenas, las decenas o las unidades? ¿O serán los símbolos directamente pues de lo que tiene que ver suma, resta, multiplicación? Entonces, miren, ahí nosotros vamos pues directamente deduciendo de qué se trata este proceso, ¿ya? El símbolo es nada más ni nada menos que obviamente el número, la palabra. El gráfico, pues obviamente es la imagen que nosotros aplicamos para hacer la parte representativa. Y la fase concreta es cuando ya hablamos, cuando manipulamos, cuando hablamos del aprender haciendo, ¿verdad? Cuando yo voy contando el elemento, cuando yo voy pronunciando y voy contando. Por ejemplo, digamos que yo tengo una regla, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una regla, dos reglas, tres reglas, cuatro reglas, cinco reglas, seis reglas, ya viene la parte concreta. Y si yo sumo dos reglas más dos reglas, voy a sumar y voy a empezar a contabilizar otra vez cada elemento y que me va a dar un resultado. Miren entonces cómo yo llevo a cabo una transposición directa desde los niveles más pequeñitos hasta los niveles ya más grandes que van directamente, pues no, a llevar a cabo lo que es la información en el cálculo. ¿Ya? Ok, entonces tenemos claro esta parte de la fase de matemática directamente. Miren, aquí les voy a dar un ejemplo directamente cuando ya vamos a trabajar lo que tiene que ver con las sumas, cómo se va aumentando este grado de complejidad. Aquí nos dan un ejemplo con 7 fases. Vamos a ver de qué se trata esto. Sumas de 2 dígitos sin rebasar la decena. A ver, vamos a pensar. Ya, entonces 2 más 3 es 5, es verdad. No estoy rebasando la decena. Ok, dice la fase 2. Suma de 3 dígitos, sin rebasar obviamente pues la decena, ¿no? ¿Verdad? La fase 2.1 nos da un ejemplo, dice, sin rebasar a sí mismo la decena. Vamos a ver si es verdad. 4 más 3, 7 más 1, 8. Estoy dentro del parámetro. La fase 2.2, rebasando la decena con el tercer sumando. Vamos a ver. 2 más 3, 5, más 6, 11. Miren cómo esto es un proceso de grado de complejidad y a veces nosotros nos saltamos estos pedacitos tan importantes y tan necesarios, pero bueno, lo importante es irlos conociendo, irlos aplicando y logrando pues el impacto que nosotros pues deseamos en los chicos. Ok, seguimos acá. La fase 2.3.
rebasando la decena con el segundo y el tercer sumando. Vamos a ver, 7 más 6, 13, más 8. Miren, entonces sí se cumple directamente lo que dice. Ahora, la fase 3, sumas de decenas completas y dígitos, 50 más 6. Bueno, y ahí va aumentando el grado de complejidad que están en cada una de las fases. Si nos ponemos pues a leer, pueden darse cuenta que lo que les estoy manifestando es real, ¿verdad? Ahora, vamos en el área de lengua y literatura. ¿Desde dónde iniciamos? ¿Qué hacemos? Desde los más pequeñitos hasta lo más grande. Por algo, pues aquí está la parte, pues, del tamaño, ¿no? En los círculos aquí. Inicio con la parte, pues, presilábico, escritura diferenciada. ¿De qué se trata esto? Emplea diferentes grafías para representar significados diferentes, ¿verdad? Solamente eso, emplea diferentes grafías para representar significados diferentes. Hasta el momento, yo no se ve que ha querido hacer sus primeros trazos, ¿no, verdad? Vemos con un dibujo, quizás pueden ser las vocales, quizás no pueden ser las vocales, quizás quiso hacer la A y no empató bien el elemento para culminar la A, quizás esta es la I, quizás esta es la vocal U, solo que la cerró mucho. Y obviamente creo que la única que no tendríamos dudas directas sería la de la O. Ok, de ahí viene la siguiente etapa, la parte silábica. Escribe una letra, mire, escribe una letra para cada sílaba, es decir, aquí tenemos la palabra mariposa, pero cuando nosotros estamos en educación inicial, cuando nosotros recién empezamos y decimos, usted le escribe la palabra al niño, pero ¿qué hace? Le hace hacer al niño que reconozca solamente la letra que está dentro de la palabra. ¿Sí? De ahí procedemos a la fase número 3 aquí en Cambio en Lengua y Literatura. Lo silábico alfabético. Emplea diferentes grafías para representar significados diferentes. Dice, en algunas sílabas ponen más de una letra. Por ejemplo, aquí tenemos la pelota, pero aquí se confunde, todavía no hay esa parte pues interiorizada. Y aquí hablamos pues directamente ya de la parte del alfabética, que tiene que ver el empleo de todo el alfabeto para escribir palabras y frases, donde ya hay pues palabras, ya hay oraciones, ya hay sentido, pero esta es la primera fase y la primera etapa, chicas y chicos, que no debemos de fallar, porque muchas veces debemos de tener este conocimiento que yo les he dado, porque también nosotros tenemos chicos con adaptaciones curriculares que están ya en grados superiores, sin embargo, pues les hace falta interiorizar estas fases para llegar a un grado de conocimiento en cada una de las áreas, verdaderamente, como se decía hace un momento, significativo, funcional y vivencial. Ok, debemos de estar de acuerdo en la parte de las conciencias, en la conciencia lexical, la conciencia silábica y la conciencia fonética, y habla de los primeros años de edad, de los 3 a 4 años. ¿Qué debemos de hacer, compañeros? La toma de conciencia que las frases y oraciones están compuestas por palabras. ¿Por qué? Porque nosotros a los niños de 3 a 4 años le damos un mensaje claro, ¿verdad? No muy largo, sino frases tranquilas. No corras porque te vas a caer, ¿verdad? Por darles un ejemplo muy rápido. Y se trata pues lo que es la conciencia léxica, que entienda, que comprenda que las frases están formadas por palabras y que tienen obviamente un mensaje. ¿Qué es esto de la conciencia silábica? Toma de conciencia de que las palabras están compuestas ahora por sílabas. ¿Y esto cómo lo trabaja? De los 4 a los 5 años. Estamos hablando de un método global, chicos, porque si nosotros segregamos, empezaríamos directamente de la conciencia fonológica, que depende del método que ustedes utilicen para enseñar y aplicar todo lo que tiene que ver pues con los contenidos, desde los más pequeñitos, con la expresión y comunicación del lenguaje, hasta pues lengua y literatura, ¿verdad? Hablando de conciencia fonética, de los 5 a 6 años, toma de conciencia de que las sílabas están formadas por fonema, chicos.
Ahora, ¿qué pasa en ciencias naturales? Sí, yo estoy en educación inicial, por darles un ejemplo, pero eso no significa que no voy a trabajar con un método científico cuando yo elabore directamente pues mis experimentos. O cuando esté en tercero de bachillerato, yo no tome en cuenta el método científico. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir directamente? La observación, el descubrir los fenómenos pues, que se desean aplicar. Luego, la búsqueda de información, donde para que el estudiante aprenda pues a indagar, a fundamentar. Ahí venía lo que no, hemos estado pues repitiendo directamente, que el estudiante logre el saber de la enseñanza, el saber del aprendizaje efectivo, ¿verdad? Ok, tenemos el planteo de problemas. En esta etapa es donde nos preguntamos cómo, por qué, cuándo y dónde. Obviamente nos estamos refiriendo directamente al fenómeno, ¿verdad? Al fenómeno a estudiar. Ok, la formulación de hipótesis. Aquí es donde planteamos las posibles respuestas del problema planteado anteriormente, donde los chicos ustedes les pueden preguntar, acorde al grado de complejidad, ¿qué es lo que ustedes creen? Sí, entonces ellos, las posibilidades, ustedes saben muy bien que es sinónimo de la hipótesis. Entonces debemos siempre manejar esta terminología cuando aplicamos la enseñanza en las diversas áreas que forman parte en la malla curricular de nuestro saberes, ¿verdad? Ahora, la experimentación, compañeros, hoy en día la educación es hacer, saber, aprender, pero haciendo. No es solamente yo hacer una reproducción directa de un contenido, de una conceptualización. No, mis queridos chicos. Aquí tenemos que hacer, aprender haciendo, experimentando, logrando, sacando soluciones, priorizando las soluciones, porque a veces los chicos nos dan un montón de soluciones, compañeros, pero es la última opción de todas las opciones. ¿A qué me refiero? Que para llegar a ese resultado en opción, yo tengo que pasar por otros procesos anteriores. Entonces los chicos tienen que hasta saber organizar todo lo que tiene que ver como prioridades de resolución. Miren, no es muy fácil esto, pero tampoco es difícil de aplicar. Ok, hablamos de la experimentación. Es cuando ponemos a prueba las hipótesis, es decir, ok, tú me estás dando una respuesta, tú me estás dando una solución, pero ¿qué tan creíble es? Vamos a ponerla en práctica. Y cuando la pongas en práctica, se te va a quedar grabado que la solución que diste es o no es real. Entonces ahí vienen los aprendizajes para toda la vida, compañeros. Y al final, pues viene la validación, ¿verdad? Donde se considera lo que les decía hace un momento, si es válido o no. Ya tenemos resultados, quizás sean resultados en alto porcentaje, quizás resultados en bajo porcentaje, pero la idea es pues llegar al resultado correcto mediante la experimentación, la observación, búsqueda de información, el planteo correcto del problema. Ok, ahora, por ejemplo, en el ECA, que es la expresión cultural y artística, miren cómo también en esta asignatura, pues tenemos esas etapas a sobrellevar, esas etapas que debemos pues de tomar en cuenta para poder realizar directamente. La primera etapa, el garabateo, chicos. Cuando hemos tenido pues nuestros hijos, quizás nuestros nietos que comienzan a rayar las paredes, ahí están sus primeros garabateos, es su autoexpresión, es la manera como ellos se comunican al mundo exterior, sus primeros trazos, donde a veces ven ustedes una bolita y un palito y el niño tiene una gran imaginación y le contó toda una historia, pues toda una fábula ahí de ese palito y esa bolita y usted solamente ve un palito, una bolita porque ya ha pasado pues toda el proceso de lo que son las grafías iniciales, ¿no verdad? Tenemos la segunda etapa, la etapa preesquemática, los primeros intentos de representación. ¿En qué edad se va a dar esto?
de 4 a 7 años. Entonces, cuando los niños empiezan a hacer sus primeros rasgos, sus primeros trazos, nosotros debemos de aprender a corregir en el momento indicado, deseado, desde la corrección del coger directamente el material como es el lápiz, el pincel, la cuchara, porque los niños pequeñitos desde ahí se va formando. Cuando ustedes inician los hábitos alimenticios con sus hijos, con sus niños, con sus sobrinos, las personas pues más pequeñitas de la casa, desde el coger la cuchara, tiene un impacto en todo lo que tiene que ver el proceso, no solamente pues de las etapas del dibujo, sino también de las etapas del proceso de preescritura. Desde ahí nosotros vamos ayudando y colaborando en toda esta situación. Ahora, tenemos la etapa esquemática, la obtención de un concepto de la forma. Es decir, aquí viene, en la etapa esquemática tiene directamente, chicos, cuando los niños empiezan a hacer lo que le llamamos los monigotes, que la bolita, que el palito, hay unos que hacen a las personas y el dibujo parece como una araña porque le ponen muchísimas, como rayitas, y si usted le pregunta, el niño le dice, no, es que ahí está la nariz, la boquita, el arete, el cabello, y toda una imaginación y una representación pues directa, ¿verdad? Ahora, vamos a la etapa número 4, los comienzos del realismo. Adaptar el dibujo a la realidad, donde ya viene la perfección, donde el niño ya se da cuenta que no parece lo que ve en realidad, donde ya necesita también su ropita, quizás el muñequito que está dibujando, donde también necesita directamente accesorios, quizás donde necesita incluso un mensaje textual de una letra, ¿por qué no? Entonces, todas las etapas, miren chicos, en cada asignatura nosotros debemos aprender a respetar el ritmo del aprendizaje de cada uno de los niños y de los, obviamente, pues adolescentes, porque van a pasar la etapa del desarrollo, pues no, de lo que es la infancia, la niñez, la parte adulta, del adolescente y la parte pues adulta. Ahora, el pseudonaturalismo, la importancia del producto final, de que todo quede lindo, de que todo quede hermoso, de que todo quede como a él le gusta, como él puede desenvolverse, como él puede desarrollarse. Ahora, la decisión, el perfeccionamiento en una o más actividades. Ok, perfecto. Ahora vamos a las etapas, chicos, en lo que es en el área de educación física. Yo he hecho pues un resumen muy generalizado, lo más importante, en donde se articula un enfoque con el otro acorde a cada pues asignatura, ¿verdad? En primer lugar, en la parte del área de educación física, como ustedes saben, vienen los movimientos reflejos a movimientos voluntarios. ¿A qué me refiero con el movimiento reflejo? Cuando los niños recién nacen, empiezan el niño directamente a la parte del reflejo. ¿A qué me refiero con el reflejo? El primer reflejo pues del niño es cuando nace y succiona, ¿verdad?, del pezón de la madre la leche, y eso ya es un movimiento reflejo, es decir, que no tiene la voluntad de él, sino que lo hace mediante el reflejo. Ahora, luego de eso vienen los movimientos directos voluntarios. Después de eso, de ser dependiente de la madre que tiene que cambiarlo, ¿no verdad? Pues que tiene que acostarlo, que tiene que limpiarlo, viene a ser un ser completamente autónomo, donde ya empieza pues a caminar, a bañarse, a tener sus primeros hábitos de limpieza, ¿verdad? Luego pues viene la etapa de la impulsividad motriz, donde no tiene control de sus movimientos, en donde viene corre, se cae porque no tiene el control directo o quizás aún no ha medido su fuerza. Luego pues ya pasan a la etapa del control motor, ¿no? Y de ahí viene de formas naturales de movimiento a construidas, ¿verdad? Todos pues quizás adaptamos una postura como patrón, quizás de mamá, de papá o de la persona con la que nos relacionamos mucho tiempo en nuestra vida
directamente. Y esto es lo que tiene que ver, chicas y chicos, con la transposición directamente didáctica. No sé si es que alguien pues tiene ahora alguna pregunta con lo que tiene que ver en esta parte. Esta parte de aquí es no dejar de lado las cosas importantes para tomar en cuenta el verdadero desarrollo en el aprendizaje del estudiante. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta temática en donde debemos de respetar directamente el ritmo del aprendizaje, compañeros? No todos los niños, pues, en preparatoria van a terminar con un proceso preescritor, prelector muy consolidado, porque el proceso sigue. Recuerden que sigue en segundo, en tercero, en cuarto, donde ya en el cuarto año de educación general básica recién termina un nivel elemental, donde él ya va a argumentar, donde él ya va a escribir, donde él ya va a leer, donde él ya va a obtener un resultado directo de un estándar a nivel nacional que se ha emitido pues por parte del Ministerio de Educación. Eso no significa que vamos a tener la teoría de que en el siguiente año aprenderá, ¿verdad? Sino que tenemos que respetar su ritmo y que lo logre hasta cuarto año. Y ahí es donde vienen las metas institucionales directas de las que yo les estaba hablando en algún momento cuando les hacía el preámbulo general de lo que era esta transposición didáctica, mis queridos compañeros. Ya. Buenas tardes, un gusto con todos ustedes, muy interesante la charla, pero yo soy profesora de secundaria y yo trabajo con el nivel diversificado y mi asignatura es física, entonces se encaja dentro de ciencias naturales. ¿Cómo poder iniciar el proceso con los estudiantes que van a primero de bachillerato siguiendo este proceso? Esa es mi pregunta. Tomando en cuenta de que ellos vienen trayendo un contenido de ciencias naturales desde la primaria. Sin embargo, a lo largo de mis años de experiencia, me da que cuando yo pregunto cosas sobre ciencias naturales, los chicos muy poco se acuerdan. Tiene toda la razón. Y esa es la parte que hoy en día se toca esta temática, que debemos cambiar este paradigma y enfocarnos directamente pues a las enseñanzas en la parte, no solamente en la ciencia. Recuerden que la física también tiene que ver un diseño pues de investigación, donde también hay prototipos, donde hay lúdicas, hay metodologías. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando usted va a trabajar, generalmente pues al inicio, ¿verdad? Ustedes manejan todo lo que tiene que ver con la formulación de los movimientos, ¿verdad? Trabajan con la formulación de velocidad. Comienza con una teoría sobre el método científico, sobre lo que es la ciencia, sobre los pasos del método científico y una introducción a vectores. Y ahí es el problema, ahí comienza el problema. Porque eso no tiene nada que ver con las ciencias naturales que le dieron en la escuela, sino con la introducción a los vectores. Ya, y la introducción a los vectores, ¿cómo usted lo puede empatar en el método científico? Ahí viene lo bueno. ¿Cómo usted lo empataría? A ver, si estamos hablando que cuando nosotros trabajamos las ciencias, tienen que ser con estudios de casos, ¿verdad? Tienen que ser con aprendizajes de la vida cotidiana. A ver, y vectores, ¿cuándo yo aplico el vector en la vida cotidiana? Ajá, yo generalmente les hago que levanten su esfero, que le empujen la banca, que levanten un peso, alguna cajita pesada. Entonces ahí ellos están aplicando fuerzas y esos son parte de los vectores y los vectores tienen ciertas propiedades. Entonces por ahí comienzo. Pero obviamente donde yo me topo con el serio problema es el articular la geometría, la medida con la teoría de la física. Porque para los vectores tiene que calcular el módulo, la dirección, y eso es geometría y trigonometría, y con medida. Y ahí sí, los guaguitos ya me dan problemas. ¿Y por qué nos dan problemas, chicas y chicos? Yo les voy a decir algo. Porque nosotros nos centramos no ven geometría en la escuela.
Ajá, nos centramos En solamente en el geometría en la cálculo. escuela. Nos centramos solamente Ujú. en el cálculo, cuando matemáticas tiene probabilidades, estadística, tiene geometría, no solamente tiene cálculo, y nosotros nos centramos, es que los niños solamente tienen que aprender a sumar, restar, dividir y a multiplicar. Y no es solamente sumar, restar, dividir y multiplicar o sacar raíz cuadradas o las pruebas del 9. Es todo un proceso. Y miren cómo se les complica al llegar al bachillerato esta situación específica. Al momento que Y empiezan a hacer ahorita que estamos, vea, mija, yo, por ejemplo, cuando yo he tenido presenciales, créame que me ha tocado como a los niños de básica enseñarles a medir con la regla, porque no saben utilizar la regla, no saben utilizar el graduador, no saben utilizar el compás, no saben qué es paralela, qué es perpendicular. Y ahora con este método virtual, ¿cómo hago? Yo estoy bien preocupada porque yo voy a empezar este año lectivo régimen sierra y me va a tocar primero de bachillerato, porque los de segundo ya más o menos les enseñé algo el año anterior, pero con los de primero que voy a empezar, estoy bien preocupada cómo voy a iniciar esta parte que es bastante motora, porque eso es más motora. Me toca enseñarle a que mida 3 centímetros. Créanme que no saben medir 3 centímetros. Me miden 2,8, 2,5. Si le digo hágame 30 grados, ellos me miden 210 grados. Cosas así. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera virtual esta situación? ¿Cómo poder avanzar con ellos? Miren, Esa es mi aquí, pregunta, muy gentil. claro, así es. En esta parte de aquí, ustedes vienen, si es que aquí hay docentes de educación inicial, ustedes tienen una destreza donde se hace una medición, ¿verdad? Directamente de qué? De medidas convencionales y con objetos no convencionales, donde nos dicen medir la silla, medir la mesa, cuántos lápices mide una mesa. Y miren cómo viene la parte que yo les decía al inicio, donde saltamos una de estas destrezas imprescindibles, ocurre un desfase en la parte, ya sea, en este caso la compañera está hablando de un bachillerato. Ahora, ¿cuál es la situación? No nos podemos quedar en que ya estamos en la realidad, hay una problemática directa en física de un bachillerato, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que necesito específicamente para iniciar realmente? Nos decía directamente que debemos de llevar a cabo la fase concreta. En esa fase concreta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aprender haciendo, lo que decía la compañera. No me voy a ir directamente a trabajar un problema de física, no me voy a ir directamente a trabajar los vectores, no, lo que dijo la compañera primero, tengo que enseñarles a medir con objetos y medidas convencionales y no convencionales. Tengo que enseñarles a utilizar el graduador. ¿Qué pasa si yo viera el graduador? ¿Cuándo es un ángulo recto? ¿Cuándo es otro tipo de ángulo? Entonces, tengo que lamentablemente hacer un trabajo muy extensivo. Es como cuando nosotros, los docentes tienen en preparatoria. No, es que yo tengo que hacer otra vez un inicial para poder lograr que el estudiante tenga un buen proceso lector. Cuando los estudiantes pasan de séptimo a octavo, es que no saben ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. ¿Qué les toca? Regresar. Lamentablemente nos toca regresar. ¿Saben por qué? Porque si nos vamos directamente a vectores, quizás de los 30, 40 estudiantes que nosotros tenemos, solamente 10, 15 lleguen al proceso. Y ese no es el resultado, porque donde usted se salta, sigue saltando contenidos, no vamos a obtener resultados. Y a medida que pasan los años, se van haciendo los grados en complejidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la resolución? Usted con su experticia docente, vamos a revisar, vamos a analizar y voy a hacer qué es lo que necesito realmente para trabajar y activar esto. ¿Con qué? ¿Con qué voy a trabajar yo? Con ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos reales, con mediciones. No me voy a formulación directa, no me voy a casos directos en una hoja, me voy con la vida real. A ver, chicos, ahorita en este momento vamos a medir con la regla
tantos centímetros, todos tienen que tener el día de mañana una regla. Van a comenzar a hacer fit. Yo les digo porque cuando nosotros, por decirles, vámonos a momento presencial, vamos a salir al patio y les decimos, ubíquense todos por favor en fila. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Es fila o columna? Buenas tardes con todas, muchas gracias por el tiempo que me dan. Soy educadora parvularia y al escucharle realmente me emociona, pero a la vez la realidad es otra. Yo he trabajado con niños de 3, 4 años, de 4 a 5, y lastimosamente no es la exigencia del padre de familia cuando dice, en el grupo ya saben escribir su nombre, de 4 a 5 años. Pero yo les digo, no, o sea, valoremos más bien el cuerpo, reconozcamos su lateralidad, conozcamos nuestro esquema corporal. No, a mí me gusta mejor la otra maestra que ya enseña el nombre, porque en la escuela ya les van, en primero de básica ya les piden que hagan su nombre. Entonces, ¿ahí qué hacer? Muy amable y buenas tardes. Buenas tardes, miren, nosotros para llegar a escribir el nombre, las personas que son parvularias, es lo que más les cuesta a los niños. Lamentablemente. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no hemos desarrollado las partes gruesas del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos desde el desarrollo de la parte gruesa, hablando de los brazos, hablando de las piernas, donde voy a trabajar primero la motricidad gruesa, lo que hablaba la compañera, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, para poder llegar a trabajar las partes más finas del cuerpo. Si ustedes en algún momento tienen un tiempo de hacer una lectura del impacto que tiene la motricidad en el desarrollo del proceso de la lectoescritura, me van a entender lo que les estoy diciendo. Hay miles de investigaciones de ello. Y donde yo hago un buen proceso y desarrollo de mi motricidad gruesa, quizás en los 3 primeros meses de clases directas con ellos, yo voy a obtener un buen resultado. No solamente en el proceso de preescritura, sino también en el proceso de prelectura. ¿Saben por qué? Porque yo necesito desarrollar, así como el cuerpo se ejercita, el cerebro también se debe ejercitar. ¿Y cómo lo ejercito? Con circuitos motores directamente donde yo les ponga retos a pasar. Hoy en día sí, estamos en educación virtual, pero la educación inicial y preparatoria debe de ubicar sus ambientes de aprendizaje de la casa en ambientes de aprendizaje de desarrollo, es decir, que en la sala yo voy a mover muebles, voy a mover mesas y voy a obtener un circuito. ¿Para qué? Para permitir el desarrollo de la motricidad, porque en esa edad el niño aprende jugando, el niño aprende haciendo. Ahora, si bien es cierto, tenemos las exigencias del medio, indiscutiblemente, en donde queremos que en educación inicial, mientras el niño repita como lorito las palabras que han interiorizado, porque no las han comprendido, solamente lo que tienen es una memoria fotográfica, no tienen un verdadero proceso, no entienden lo que están repitiendo, lo están haciendo solo como lorito, porque interiorizó, nada más. Pero si usted le pide describir, que ese es el verdadero proceso lectoescritor, que le describa lo que está pronunciando, no va a lograr. Y ahí yo ya tengo un déficit, donde yo escribo pero no entiendo. Y ahí viene la problemática cuando van a los otros años lectivos y decimos, al estudiante le pedimos una lectura. El estudiante lee, pero no argumenta, porque no aprendió a comprender el significado de cada una de las palabras. Y ahí viene la importancia de las conciencias fonológicas, sintácticas y semánticas que parten desde el sonido inicial de la letra hasta la cadena sonora de una oración, o de manera contraria cuando nosotros iniciamos con el método silábico, donde iniciamos directamente ya con frases y de ahí vamos desprendiendo directamente pues los sonidos o los significados. De ahí yo lo que les sugiero es que hable con los padres de familia del desarrollo motriz y fundamente su accionar como docente, que le den un tiempo específico para el desarrollo primero de la motricidad, que está incluso dentro del currículum de educación inicial que ustedes manejan del 2014, que de ahí prosigue con la guía metodológica de educación inicial del 2016 y culmina con los documentos oficiales de Pasa la Voz.
yo tengo un fundamento, yo tengo un Ministerio de Educación que me está diciendo esto es lo que yo debo de hacer. Ok, si estoy en segundo grado y estoy dando o quizás estoy retrocediendo, no significa que yo no llegue o no alcance, lo que pasa es que tengo que adaptarme, yo tengo que basarme en fuentes firmes, en pilares firmes, porque donde yo no estoy firme en mi proceso lector, en mi proceso de cálculo, no voy a llegar a ningún lado. Y como dijo la compañera, no solamente del proceso de cálculo, el proceso algebraico, el proceso estadístico, los niños sí pueden realizar una estadística. Lo único que debemos de aprender, chicas y chicos, es a desagregar destrezas, a desagregar el grado de complejidad, a asignar ya funciones a la maestra de inicial, los que tienen pues educación, unidades didácticas, perdón, unidades de educación básica y que se articulan ya con el bachillerato, pueden ya trabajar con metas, unirse con cada una de sus compañeras y decir, ok, yo quiero que segundo grado se dedique a esto, porque mira las falencias que hay en un bachillerato, mira las falencias que hay en una superior, entonces dedíquense a eso, necesitamos eso. Y a veces el priorizar contenidos, el dejar de lado específicamente ciertas situaciones, pueden hacerlo. Si es una decisión pedagógica fundamentada, pueden realizarlo y abarcarse directamente en lo que necesita la institución. Porque, miren, queridos compañeros, ninguna materia es más importante ni menos importante que otra. Lamentablemente, si no sabemos leer, ni escribir, ni comprender, ni argumentar, no llegamos tampoco a ningún lado, al igual que el cálculo. Si no, no sabemos sumar, restar, cómo compramos, cómo damos un vuelto, ¿verdad? Cómo somos buenos estrategas al momento, pues, de tener un negocio, si sea un negocio pequeñito, una microempresa, a quizás ya tener un gran monopolio directamente. Entonces, todo se basa en el contenido científico que nosotros empatemos y sobre todo que llevemos esta segregación, queridos compañeros, de las destrezas. Porque a veces yo quiero abarcar mucho y yo digo, no, yo soy una buena docente, entonces voy a llegar a esto y abarco mucho. Realmente abarco mucho, pero no estoy dando todo. Y ahí son dos cosas muy, muy complicadas de poder llegar. Prefiero dar poco, pero consolidado, comprendido, entendido y que me dé un resultado a lo largo de la vida, no solamente por 2, 3, 4, 5 días. Y es por eso que los chicos vienen de vacaciones y ya no saben nada, que es en la gran mayoría de los profesores que nos quejamos, es que las vacaciones las hizo mal y con esto, bueno, y ya no saben nada y me toca retroceder otra vez, pero es que no hubo un buen aprendizaje. Y no es mi culpa, no es su culpa. Debemos de cambiar los paradigmas, debemos de cambiar nuestras estructuras de planificación. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muy buenas tardes. Agradecerle a Ruxita por la capacitación. La verdad es que a mí sí me tomó por sorpresa el tema de la capacitación porque yo no había conocido esa terminología, pero en realidad dio temas muy, muy importantes y a mí me llamó la atención algo porque yo trabajo con niños de preparatoria. Entonces ella hablaba en una parte de los dibujos de los niños sobre lo esquelético que perdura entre los 7 hasta los 9 años. Entonces, cuando los niños dibujan, por decir, el círculo y la línea vertical y las manitos les hacen como unos ganchitos, ella dice que eso es parte de la transición. Pero cuando nosotros vemos que los niños dibujan así, bueno, yo hablo por mí personalmente, yo he conversado con la psicóloga del DS de la escuela de nosotros, y entonces ella vuelta nos dan otra perspectiva en donde que nos dicen que ciertos dibujos demuestran, por ejemplo, cuando los niños hacen con estos ganchos así, que demuestran agresividad y todo eso. Entonces ahí me tendió a confundirme un poco, porque lo que el documento dice que eso es parte de la transición. En cambio, hablando psicológicamente, lo ven desde otra perspectiva. Eso por un lado. Por otro lado, algo muy, muy cierto lo que dice Ruxita es que
A veces los estudiantes llegan a un séptimo, octavo y recién ahí nos damos cuenta que el estudiante no sabe leer y escribir. Y hoy confundimos y decimos que el estudiante tiene necesidad educativa, cuando en realidad ya conociendo esta parte de la didáctica, muchas de las veces no puede ser ni que el estudiante tenga necesidad educativa, sino que no hubo una correcta transición de año a año y se dejaron pasar esas cosas y por eso después son los problemas a futuro. Y a veces tienen razón los compañeros de la básica superior o de bachillerato cuando dicen las compañeras de los primeros años son las que no hicieron bien su trabajo y en parte tienen razón porque todo esto es parte del proceso. Entonces yo soy profesora de inicial, no me puedo coger temas que son de preparatoria, yo soy de preparatoria, no puedo inmiscuirme en temas de segundo de básica y así sucesivamente. Y lamentablemente es lo que se da en nuestra realidad, porque es verdad lo que decía la compañera, los papitos viven preocupados porque los niños en primero todavía no conocen no escriben las vocales y todo eso, y cuando en realidad ese no es nuestro rol ni nuestra función, sino que nosotros solo debemos de manejar los sonidos, más no adentrarnos a la grafía. Entonces sí, como que es una confusión, pero yo sinceramente como docente, ahorita que con la explicación que nos da Ruxita, o sea, sí me aclara bastante la situación y sí quisiera que me explicara esto de los dibujitos, de lo esquelético, porque sí, como que estoy un poquito confundida, porque hablando psicológicamente, los psicólogos lo ven desde otra perspectiva y vuelta con esto de la transición, ya como que da un giro total a los diagnósticos que nosotros a veces tenemos. Muchas gracias. Ya, mi querida Melba, mire, una cosa es cuando nosotros pasamos las etapas, ¿a qué me refiero? Del garabateo, después se incluyen ya líneas y vamos sacando un esquema directo. Ahora, es lo que yo como docente, mi visión como docente observa y ve el desarrollo y el progreso y el aumento, ¿verdad? Donde primero inicio con la bolita, luego inicio con la rayita y luego voy dando los accesorios porque ya mi imaginación va creando y mi motricidad también se va desarrollando, ¿verdad? Con un patrón específico quizás de un dibujo. Pero yo estoy viendo el progreso en el dibujo y la articulación de la etapa como docente. Ahora, le pongo un ejemplo y les voy a proyectar lo que se llama la pedagogía sistemática, que trabaja específicamente lo que usted dice, cada rasgo del estudiante que haga y lo valora mediante un test porque ya hay una batería prediseñada que me dice. Les voy a poner un ejemplo muy rápido y que es súper clásico. Creo que la mayoría de los psicólogos lo trabajan. Por ejemplo, el test psicométrico del dibujo del árbol. Yo le puedo pedir a un niño que haga un árbol, ¿verdad? Pero aquí me viene directamente si es que hace raíz, si es que dibuja con raíces, si las raíces son pequeñas, si son de igual altura, si son más grandes, si son más pequeñas, me dice algo. Pero porque el psicólogo lo está viendo de otra manera. Yo como docente estoy viendo solo las etapas del desarrollo evolutivo que él maneja en su proceso de preescrituras, de grafías, de esquemas directamente, pero el psicólogo no lo va a ver así. Ahí cuando el psicólogo, por ejemplo, el tamaño de la figura, aquí también tiene directamente qué es lo que significa, hasta la simetría del dibujo, la posición de la figura. Miren, cada cosa pues tiene su significado y ahí cambia acorde a como yo lo vea. Lo que usted hablaba, los tipos de líneas. Si se une por ejemplo, les voy a leer las dos primeras. Si se une línea firme, indica la reafirmación para la toma de decisiones. Tiene superación tanto en lo personal como en lo profesional y también indica un buen nivel de energía. Si se hace un tipo de línea con presión fuerte, indica la tensión interna y posibles agresiones. Ahí es cuando nosotros decimos, no, es que el estudiante colorea súper fuerte y cuando ya él está haciendo los rasgos, incluso parece que ya me rompe la hoja. Entonces usted, si es que ya tiene una psicología del color, quizás no fundamentada
como un psicólogo con un test de batería, pero usted ya tiene un indicativo. Yo me refería directamente al esquema del progreso en las etapas y en las fases que debemos de respetar y valorar directamente el desarrollo evolutivo, tal cual como lo manifiesta pues Jean Piaget, que habla de estas etapas del desarrollo. Eso es, mi querida Melba, una cosa con otra, acorde al profesional pues directamente que nosotros en este caso estemos proyectando, pues no, el profesional que seamos. Yo les hablo en el nivel docente, que es lo que debemos de hacer, respetar cómo avanza. Ustedes con los psicólogos o como los psicólogos que a nosotros nos dicen, oigan chicos, pilas, que donde el niño empieza a dibujar esto, o cuando le pedimos el dibujo de la persona, no lo dibuja centrado, sino que lo dibuja muy chiquito o lo dibuja muy cerca de la mamá, esto tiene un contenido interno. ¿Por qué? Porque la expresión no solamente es la expresión verbal, hay también pues la expresión gestual y hay también pues la expresión escrita. Entonces, miren, todo esto se articula en una transposición didáctica, como yo les decía, hablando en un lenguaje completamente docente, ¿no? Ya si hablamos en un lenguaje pues psicólogo, son muchas cosas, hasta hay muchas personas que se dedican a cómo usted firma y saber cómo es su personalidad. Yo, por ejemplo, yo firmo igual que mi mamá porque me gusta la firma de mi mamá, pero no tiene ningún rasgo específico. Entonces, hay cosas y hay cosas que se pueden deducir y a mí me encanta la psicología porque a veces hay personas que no pueden expresar lo que sienten, pero sin embargo ante un dibujo me pueden decir muchas cosas. En todas las áreas, Entonces, compañeros, es importante saber, como yo digo, nosotros los docentes somos de todo un poquito. Somos en algún momento psicólogos, en algún momento padres, en algún momento hasta de directivos sin serlo. Tomamos muchísimas responsabilidades y a la vez decisiones que van a ser trascendentales en nuestros chicos. Buenas tardes, ahora sí me funcionó. Muchas gracias por este tema de transposición didáctica. Bueno, mi pregunta es, iniciar el año, como les escuchaba a las compañeras, todas vamos a empezar de alguna forma y con los inconvenientes del caso, pero se supone que vamos a hacer un diagnóstico para saber hasta qué punto saben los estudiantes. En esta situación quisiera saber si es que desde el inicio de año, en lo que es ¿cómo es esto? La prueba de diagnóstico, nosotros podemos aplicar esta transposición didáctica. Ahora la otra, para transposición didáctica, también quisiera saber, cada docente tiene su metodología, pero por ejemplo, yo veía en algún caso de la suma o de la resta en todo caso, y de la suma, de que hay personas, en el caso de los papás que ahora están ayudando en casa, de que saben de una forma, de la forma como ellos aprendieron, ya lo que hoy saben. Entonces, a nosotros nos queda doble situación, porque nosotros enseñamos de una manera y los padres nos ayudan en la casa con lo que ellos saben. Y así sucesivamente en lo que se refiere a cada materia. Ahora, para nosotros llamarle transposición didáctica en el plan educativo que nos da el ministerio, yo quisiera saber si nosotros, en base a ese plan didáctico, aparte de que ya tiene, ¿qué le puedo decir? Generalizado, ahora con lo que va a venir, yo me imagino que ya viene o ya tiene temas más específicos, pero si nosotros podemos ahí aplicar más allá de la transposición didáctica, porque yo veo que hay ciertos temas que ya tienen eso. Entonces, esas dos cosas son mis inquietudes. No sé si... Sí, les voy a proyectar algo para que ustedes puedan las mismas diapositivas, ¿no? ¿Verdad? En donde hablábamos directamente. Ahora, les pregunto yo, ¿las destrezas que ustedes manejan tienen contenido? Sí, ¿verdad? Porque hay una temática específica que maneja el contenido científico. En la planificación, en el currículum que nosotros manejamos, ¿tenemos objetivos de aprendizaje? Sí. Y en la planificación que nosotros manejamos,
¿Tenemos las estrategias o las propuestas del docente, que es la didáctica? Sí. Entonces, en el plan Aprendamos Juntos en Casa, sí podemos trabajar la transposición didáctica, basándonos siempre en la realidad contextual que nosotros manejamos. ¿A qué me refiero con la realidad contextual? Puede ser quizás que en primero de bachillerato A, la mayoría de los estudiantes tienen dispositivos y yo puedo hacer encuentros sincrónicos, pero en primero B no, y solamente me voy a llevar el proceso educativo mediante un WhatsApp. Y ¿será que la docente que sí tiene el encuentro sincrónico va a tener más impacto por la del WhatsApp? Depende de quién aplique mejor la estrategia, chicas y chicos. Entonces, todo depende de cómo nosotros nos organicemos directamente y cómo aprendamos esta parte de los grados de complejidad, de dificultad, de desarrollarlos, de manejarlos, de desagregarlos y cada quien tomar su responsabilidad como grado. No esperar que quizás el próximo año va a avanzar, no. Es verdad que en muchos de los casos hay estudiantes que papá no me ayuda, que la persona que pasa en casa probablemente es iletrada, es analfabeta y no va a lograr, pero yo le puedo enviar un audio, yo le puedo enviar un video muy chiquito donde dé por lo menos que el niño adquiera la noción de una temática específica. Quizás no llegue a la parte que se ha adquirido el conocimiento, que haya logrado el conocimiento, pero sí está en un proceso. Entonces es preferible que quede en un proceso a que quede de manera, pues, en nada. Esta parte de aquí, con respecto a una de las preguntas que usted hizo. Otra de las preguntas que usted hacía era de las pruebas de evaluación diagnóstica. Ahora, ojo, dentro del plan Aprendamos Juntos en Casa, lo que nos dice es que nosotros pues debemos de llevar a cabo un proceso educativo en donde debemos dentro del Ministerio de Educación, hablando de instituciones pues fiscales directamente, tienen que proceder a la planificación y el aplicativo de una ficha pedagógica. Sí, ¿verdad? Ok. Esta ficha pedagógica no me dice en ningún momento que yo haga una parte diagnóstica, pero yo como docente en la LOEI no la han quitado, la LOEI no la han abolido, y en la LOEI sí me dice que tengo que hacer una evaluación inicial o diagnóstica, que no solamente es al inicio del año, sino al inicio de cualquier parcial o al inicio de cualquier unidad. Me dice que tengo que tener una evaluación formativa, que puede ser un debate, una mesa redonda, que puede ser un taller, que puede ser un mapa conceptual, que puede ser un organizador gráfico, donde yo evalúe el aprendizaje cualitativo o cuantitativo acorde al nivel de complejidad. Y me dice que debo de hacer una evaluación sumativa, ¿verdad? Donde hoy en día el parámetro cambió de manera general. ¿Qué me dice? A ver, docentes, el examen ya no va a ser en base estructurada con X cantidad de preguntas. No, usted tiene que realizar una estructura de examen donde el estudiante pueda resolver problemas de la vida cotidiana, puede resolver y dar soluciones, o realizar ensayos directamente de una experiencia, pero que va a tener como resultado la resolución de un conflicto. Entonces, al realizar yo una evaluación diagnóstica directamente, con cualquier técnica específica que usted utilice. ¿A qué me refiero? Si yo hago una técnica de observación y al encuentro sincrónico que tengo con el niño, le hago un instrumento de entrevista para hacer una técnica de evaluación, está bien, está perfecto, porque no solamente debo de trabajarlo con base estructurada, depende de lo que yo tenga planificado y la experticia en instrumentos y técnicas de evaluación que mantenga. Si quiero trabajar una técnica de evaluación directa de desempeño y quiero trabajar como instrumento un debate, pues hago el debate y pongo la fortaleza y el fundamento de quién tiene una posición directa y quién tiene una posición opuesta o quién está neutral. Y acorde al resultado, al diálogo y quizás en algún momento esas preguntas capciosas que le llamamos pueda confundir al estudiante, pero él resuelva, yo ya tengo una prueba diagnóstica directamente del contenido.
lo que tengo que permitir es que el estudiante se involucre, que el estudiante pierda el miedo a hablar, que el estudiante pierda equivocarse, chicos, porque ese es el problema hoy en día en la educación. El estudiante tiene miedo a hablar, el estudiante tiene miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque no hemos manejado la autoestima y hemos etiquetado y hemos permitido a veces que y solo le damos paso al que realmente sabe y no al que está en el proceso. Entonces, miren, todo esto es un cambio de ideología, un cambio de paradigmas, de estructuras mentales, porque nosotros aprendimos de una forma y los chicos están aprendiendo de otra forma. Estamos en una transición. Yo siempre digo que este modelo Aprendamos Juntos en Casa es un modelo de ensayo-error, de causa-efecto. Pero eso no significa que no lo vamos a poder sacar adelante, sino que tenemos que pensarlo un poco más detenidamente, porque ya estábamos en una zona de confort donde nos desarrollábamos habitualmente, normalmente. Ahora, nos sacaron de nuestra zona de confort y nos movieron a nuestra zona de aprendizaje, donde tanto el niño como nosotros estamos aprendiendo en un nuevo contexto, saltando esa brecha digital que tenemos de tiempos para llevar a cabo una nueva modalidad en la enseñanza. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Felicitándole por estos hermosos cursitos que nos están dando una excelente exposición, un tema importantísimo. Soy maestra de preparatoria y igualmente a las compañeras que me antecedieron a la palabra, pues igualmente estoy súper preocupada por la modalidad en la que vamos a empezar la cuestión del aprendizaje de los niños. Trabajo en una escuela fiscal en donde los padres de familia son de escasos recursos económicos, un poco difícil también de trabajar por internet, pero bueno, hay que buscar la forma, ¿no? Hay padres de familia que trabajan, los niños quedan solos. Ahora, para hacer los deberes, digamos yo quiero empezar un proceso de preescritura. Generalmente los niños a veces vienen sin inicial. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación mismo lo ha permitido eso de que no es necesario inicial. Entonces van unos con inicial, otros sin inicial. Entonces, como maestra debemos empezar, como manifestó anteriormente igualmente usted, que debemos empezar de cero. Ahora, para empezar de cero, a los pequeños hay que guiarles. Como maestra, pues sería cogerle la manito para que se guíe, para que aprenda a coger el lápiz o hacer algún garabateo. Ahora, mire, si los padres de familia salen, si los niños quedan con hermanos, ahora yo en verdad estoy pensando mucho cómo hago en esta situación. Porque si estoy en preparatoria, yo creo que debería ir con el inicio a una preescritura. Entonces, el problema empieza ahí de que cómo lo oriento al niño para que se ubique, para que coja sus lapicitos, si el niño está completamente solo. Esa es una preguntita. Ahora, hablamos la cuestión, una compañerita también manifestó del programa del Ministerio de Educación, que hay papitos que dicen, ay, es que en la otra escuela ya saben leer y escribir en el primer año. Ahora, hay compañeras de que se adelantan, como manifestaron igualmente anteriormente, de que se van al programa de segundo año. Se saltan muchos procesos. Entonces, ¿quién queda mal? Es la maestra que dice que, entre comillas, no ha enseñado. Entonces, estamos con un tremendo problema de que las maestras de preparatoria no estamos cumpliendo con el programa que el ministerio lo da, lo emite. Otra situación es en cuanto al horario. En las instituciones educativas exigen un horario de clases. Ahora, hay maestras que presentan con el horario de 7 horas clases en preparatoria. Ahora yo lo veo súper difícil con ellos, incluso en presencial era difícil cumplir eso, mucho menos ahora con 7 horas. Ellos presentan horario, por ejemplo, primera hora lógico-matemático, segunda lenguaje, entorno natural y bueno. Van presentando por horario y estamos un poco confundidas porque no sé si trabajar con ese horario que realmente no se avanza a trabajar con los niños 7 horas o trabajar con la jornada diaria que anteriormente se trabajaba.
no, sinceramente ahí estoy un poco confundida y yo sí quisiera que me ayudaran con esta situación porque siempre ando con esta duda y como que no ha habido una orientación precisa para preparatoria porque más se dedicaron a inicial. Entonces nos dejaron un poquito al lado. ¿Será que estábamos acostumbradas a que antes que haya inicial, preparatoria era siempre los cursos, siempre nos adelantaban en tantas cosas, hasta en material didáctico? En estos últimos años no nos han dado ninguna orientación casi, más que leer el libro del ministerio. Entonces yo sí quisiera que me ayude con esta cuestión del horario, cómo sería de trabajar y cómo sería de trabajar con los niños, en verdad. Ya le digo, son padres de familias pobres que salen a vender en los mercados, salen a trabajar en el campo y es un poco difícil. Le agradecería mucho por su ayuda. Gracias. Ya, miren, chicas y chicos, esta cuestión que la compañera manifiesta, yo estoy muy, muy de acuerdo con ella, porque en la institución donde yo laboro, las compañeras se quejan de eso. Estamos abandonadas, estamos solas. Ahora, ustedes como educación inicial y preparatoria, los artículos porque están unificados, están articulados no solamente en los ámbitos del aprendizaje, sino también en el desarrollo general integral. Ahora, ustedes tienen un plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, ¿verdad? Donde se rige hasta que dure la emergencia. En el plan educativo Juntos Aprendamos en Casa, nos dicen tiempos específicos donde el niño tiene que estar expuesto a la pantalla. En la edad que ustedes nos dice que no debe de pasar los 40 minutos expuestos a la pantalla en un aprendizaje. Ahora, ¿qué sugiero yo y qué es lo que bajo mi experiencia han realizado mis compañeras en inicial y en preparatorio? Tienen 2 horas pedagógicas de 20 minutos con un horario regular. ¿A qué me refiero con horario regular? Que el día lunes, por decirle, tiene expresión artística y expresión corporal. Que el día martes tiene expresión y comunicación y tienen desarrollo personal, ¿ya? Y tienen ellas su horario regular y lo cumplen. Ahora, el día lunes yo tengo mi encuentro sincrónico donde le doy a conocer al estudiante, al papito, todo lo que yo voy a realizar a la semana. Sí, yo tengo mi encuentro en tiempo real, pero el papá no tiene la conectividad, pero tengo mi segundo insumo de comunicación, el WhatsApp. En el WhatsApp voy a dejar toda la información necesaria y recurrente, desde un videíto hasta una adivinanza, para que el papá, si no estuvo en mi encuentro sincrónico, va a estar en mi WhatsApp. Y si formo parte, como usted lo dijo, del Ministerio de Educación, pues me comunico con mi DECE o me articulo con algún DECE y emito el auxilio para que vayan a dejar las fichas pedagógicas en el hogar del estudiante. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no quiere que haya deserción escolar. Le dice al docente, haz lo posible para que nadie, ninguno dentro de los hogares ecuatorianos haya una deserción escolar. Ahora, usted me dice, ¿cómo hago? ¿Cómo le cojo la mano para que tenga el lápiz? Aquí ya viene la experticia que nosotros debemos de hacer. Sabiendo que ustedes inician con técnicas, rasgado, trozado, trabajar con el papelito que tiene ahí y comenzamos desde ahí con la ubicación específica. Hoy vamos a comer lo que a ti te gusta y vas a coger el tenedor, la cuchara, todo lo que tenga que utilizar de la manera correcta. ¿Para qué? Para cuando yo llegue al lápiz, cuando yo llegue al material concreto, ya se me haga más fácil. O el pincel. Ustedes tienen, cuando nosotros íbamos al patio, salían ustedes al patio, lo típico que dibujábamos era una rayuela en el tiempo, pues, presencial, y cuando teníamos que trabajar los juegos tradicionales. ¿Pero por qué trabajábamos rayuela? Porque trabajábamos la orientación temporoespacial, dentro, fuera. ¿Por qué? Porque yo me voy en educación inicial preparatoria de lo más grande a los cuadritos más chiquitos. Ustedes son hojas parvularias. De segundo para arriba ya vienen hojas cuadriculadas. Entonces, ahora tienes una casa que probablemente no todas tengan una baldosa, pero sin embargo sí puedo dibujar con mi propio cuerpo un rectángulo o un cuadrado o un círculo o un triángulo imaginativo. O puedo aprovechar la división de la baldosa si es que la tengo. O puedo buscar
algo específico, un cartón, algo que forme y yo pueda trabajar dentro y fuera, pero yo voy de lo más grande a lo más pequeño. Entonces ahí viene el juego, la parte didáctica. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a dirigir el proceso, o sea, estar presentes. Básicamente hoy en día los docentes se sienten ausentes del proceso de educación porque no tenemos el contacto. Pero chicos, tenemos lamentablemente pues que adaptarnos a esta situación y tratar de hacer el contacto vivencial con lo que encuentran en la casa. Yo, ahorita pues uno tiene que ser muy observadora, muy imaginativo. A ver, bueno, ¿qué hay en la casa? ¿Qué tienes en la casa? Que tenga esta forma. ¿Por qué? Porque ustedes inician desde el conocimiento del entorno que les rodea, ¿verdad? Para proceder luego a, entonces yo tengo que estar súper pilas y no es que estoy viendo, la casa de este estudiante tiene esto, lo de aquí o lo demás allá. No, yo ya estoy observando cuál va a ser mi material pedagógico y de apoyo de esa casa con ese estudiante en mi nivel. Entonces, son ideas que se me vienen ahorita ante sus preguntas que probablemente pues le puede ayudar, le puede colaborar y de alguna forma pues lograr el aprendizaje que nosotros deseamos en este momento, mi querida Vilma, y trabajar con lo que hay, porque lamentablemente tampoco la situación económica de muchos de nuestros niños, como usted lo manifiesta, es la mejor. Pero sin embargo, pues sí debe de tener algún elemento de papelería en su casa y colaborar y aprovechar y hacer un estudio pero muy exhaustivo, queridos compañeros, y es cuando nosotros nos volvemos tan recursivos, tan pegados. No sé. Vea usted. Tan directamente, incluso hasta de autogestión. Entonces, eso sería lo que yo le podría, de alguna forma, mi querida Vilma, aconsejar a usted por ahora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, mi información es sobre la institución donde yo trabajo, lo aplicamos el método de las conciencias fonológicas, de las conciencias, ¿no? Y también trabajamos con letra cursiva, esa es nuestra actividad. En cuestión, ahora que toca en forma digital, ¿cuán factible es seguir aplicando eso? Porque trabajo con segundo año de básica. Gracias. Miren chicos, hoy yo alguna vez escuchaba en un congreso de educación en el que yo estaba, y yo me quedé asombrada con una respuesta que se las voy a compartir. No está dentro de mi ideología, pero me asombró. Y me dijeron esto: ¿por qué te preocupa utilizar letra cursiva e imprenta si el niño lo único que utiliza y necesita es la computadora? Y me quedé un poco pensando y dije, sí, es verdad, a mí me enseñaron que tengo que tener una caligrafía bonita porque es mi carta de presentación, pero hoy los niños son nativos digitales donde necesitan la digitación. ¿Y qué es lo que necesitan ellos? Aprender a leer y a escribir, pero con el teclado del computador. Ahora, eso no significa que sea mi ideología y lo que les estoy diciendo, solo les estoy compartiendo algo que me impactó mucho y que a la final, siendo muy objetiva, no subjetiva, porque no es mi posición, vuelvo y la repito, tiene algo de razón. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito como en lengua y literatura, que es su asignatura directa? Preocuparme por las destrezas macro, en que aprendan a escuchar, a leer, ¿verdad? Y a escribir, pero digitando quizás en un Word, un espacio muy pequeño, ¿verdad? Y que hagan rasgos caligráficos, sí, que vayan manejándolos, sí, pero debo de básicamente centrarme en la parte de la lectura, en la parte argumentativa, en la parte del razonamiento. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, ellos son nativos digitales, ellos van a trabajar, van a presentar sus trabajos en un computador y necesitan leer, necesitan aprender a trabajar gramática, necesitan a tener las conciencias sintácticas y semánticas, que es el entender desde la palabra, la frase
conciencia, que es la conciencia pragmática, que es cuando el estudiante puede argumentar, fundamentar el conocimiento y el contenido, chicas y chicos. Entonces, la parte de la escritura es fundamental, es necesario, porque necesito desarrollar las habilidades de mis partes motrices, pero todo depende del modelo que hayan llevado como institución. Yo no le puedo decir ahora, mire, sabe que el modelo de letra cursiva o de Palmer, que fue la que yo, por ejemplo, me enseñaron a mí, y que en su tiempo tenía la letra muy bonita, y hoy en día no quedan ni rasgos de esa letra. Incluso si escribo mucho me duele la mano. ¿Por qué? Porque solo paso frente al computador y todo lo que presento es frente al computador. Entonces, la idea aquí es del modelo el modelo institucional, lo que se han reunido ustedes, los del nivel desde el inicial, porque van a dar los primeros rasgos, chicas y chicos, hasta los niveles pues más elevaditos en esta parte del proceso de preescritura, en donde van a decir, ok, vamos a iniciar con letra imprenta. ¿Por qué? Porque si yo uno una bolita con un palito, ¿qué letra se hace? La A. Donde yo uno un triángulo acostado y le hago una curva, no sé si alcanzan a ver ahí, ya tengo la letra E, pero yo trabajé desde las nociones de ¿qué? Desde las formas geométricas, y de ahí formé una letra. Entonces depende de qué institución educativa ustedes están elaborando, qué educación educativa están construyendo, porque ustedes manejan una propuesta pedagógica. Todas las instituciones educativas que tienen un resultado, que tienen un modelo pedagógico, y me dicen, ok, yo soy constructivista, cognitivista, y todos los chicos, y tienen la identidad como tener un uniforme, son argumentativos y son críticos, porque ese es mi modelo pedagógico. ¿Sí? Ahora, dentro de ese modelo pedagógico yo tengo que ver la letra que voy a escribir, donde todos van a formar la misma letra A, donde todos van a formar la misma letra P, mayúscula o minúscula. ¿Por qué? Porque esa es mi identidad institucional. Es mi identidad en X institución en la que yo laboro. Todos los estudiantes tienen buena caligrafía porque yo me centré en eso, porque eso es lo que yo quiero. Todos los estudiantes son súper críticos, todos los estudiantes son súper investigativos, es mi identidad. Pero la trabajé ¿desde dónde? Desde el primer nivel que yo tengo, para obtener un resultado como perfil del bachiller o como perfil institucional. Entonces, eso es lo que hoy día, compañeros, Ministerio de Educación nos da una libertad. Antes nos decían, todas las instituciones tienen que trabajar de la misma manera y los mismos contenidos, y nadie da más ni menos. Hoy nos volvieron a otorgar, bueno, desde el 2019 con la propuesta pedagógica, nos dieron la libertad de cada quien sobresalir y llevar su realidad bajo el contexto de estudio que se haya analizado. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo en realidad estoy con la explicación. Yo solo quería compartir mi experiencia porque nosotros somos de la costa y nosotros ya iniciamos, fue un poco complicado. Les quería compartir que, como dijo usted, en la primera semana nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con técnicas, ejercitando la motricidad fina, hicimos masa, trozados de papel, bolitas de algodón, pero llevándolos a un nivel más lúdico. Y en la siguiente semana seguíamos con nociones, con diferentes temas para poder luego dar ya inicio a temas un poquito más fuertes, que ahorita ya estamos viendo los números, figuras geométricas, colores, todo eso, pero ya han pasado 12 semanas. Entonces otra cosa que también nosotros en las clases, como decía la compañera Vilma, cómo nos adaptamos en el horario, para dar, que antes dábamos 4 o 5 ámbitos por día. En una capacitación usted nos dijo que trabajemos de 1 a 2 ámbitos por día. En este caso nosotros trabajamos un ámbito por día, porque las clases, si son en vivo, son de 40 minutos. Y si son grabadas, enviamos un video al grupo de WhatsApp del grado de 15 minutos, no más de 15 minutos. Al inicio sí enviábamos de 20 minutos, 30 minutos, pero los padres nos decían que los niños se cansaban de ver mucho tiempo el video porque no hay una interacción.
vuelta cuando son clases en vivo, yo les pregunto, y Juanito, ¿qué tal te pareció? Y como que se despiertan, pero al ser una clase grabada, se aburren y a los 10, 15 minutos se van. Entonces, por eso tratamos de disminuir el tiempo de las clases. Y las tareitas que también le enviamos por WhatsApp, tratando de siempre simplificar el trabajo al padre de familia, porque como decían, ya están trabajando y cómo podemos hacer ahí. Otra cosa también, nosotros damos clases los sábados para los que no se pueden conectar del lunes a viernes y tenemos que acomodarnos. Es un sacrificio que todos tenemos que hacer para el bienestar de nuestros niños. Como usted decía, no queremos que los niños dejen de estudiar, hay que seguirlos incentivando y motivando y debemos de empezar ganándonos al padre de familia. Yo estoy en el grupo de Red de Inicial de ILAN, voy a compartirles mi planificación de la primera semana para que se orienten y tengan más o menos idea de cómo nosotros trabajamos. Igual si hay personas que no están en ese grupo, puede el grupo de ILAN compartirles. Eso les quería compartir, mi querida Ruth. Muchas gracias por su explicación. Gracias, mi querida, gusto verla. Chicos, me estaba olvidando ahorita que la compañera habló de en educación inicial y en educación preparatoria están obligados a formar parte de las red de comunidades de aprendizajes internas nacionales, hablando en el área fiscal, y por qué no, pues en las particulares también. Pueden incluir algún momento a sus compañeras donde se dan todo, absolutamente todas las opciones a trabajar y manejar durante la semana, y qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que sí deben de hacer. Lo que yo sí los aconsejo, pues las que van a iniciar ya clases, dar su metodología, no es que usted no quiere trabajarlo. Si el padre de familia va al currículum de educación inicial, usted le puede explicar, dígame aquí donde me dice a mí hacer que el niño lea o que escriba. Ahí habla de los gráficos, habla de los primeros códigos. Entonces, si usted ya tiene un fundamento y usted ya tiene una ley directamente a la que nosotros nos regimos como docentes, pues genial. Pero si puede dar un poco más, perfecto, también hágalo. Pero usted tiene que cumplir también. Y con el proceso, ¿cuántas personas hoy en día usted le está hablando y no entienden lo que está diciendo? No escuchan, solamente oyen. ¿Por qué? Porque nos saltamos esas partes importantes y necesarias en el ser humano desde que son pequeñitos. Y ustedes eso deben de darles a conocer, a entender. Las profesoras van a seguir enseñándoles a leer y escribir hasta que terminen segundo, tercero. Entonces es por eso que los niños tenemos en segundo que ya no quieren ir a clase, ya no quieren estar porque se aburren, porque siempre estamos enfocadas en lo mismo. Y ahí es donde ustedes tienen que darles a conocer el proceso directamente que el Ministerio de Educación busca y desea desarrollar en los chicos y en los niños más pequeñitos, obviamente hasta los más grandes, ¿verdad? Entonces esto sería pues por el día de hoy, mi querido David, con pena pues de no responder al resto, pero nos podríamos ir aquí todo el día preguntando y conociendo más de educación, mis chicos bellos, pero bueno, siempre pues hay un tiempo por cumplir. Gracias, queridos compañeros, hasta un próximo encuentro y pues que disfrutemos de nuestro quehacer educativo todos los días, pues esta es nuestra profesión, nuestra elección y tener siempre el compromiso social pues de servir. Un gran abrazo, que tengan una linda tarde y bendiciones a todos, chicos, pues me despido por mi lado. Tengan una linda noche en este